Actividad 13, José Adrián Vázquez Romero. em, Derecho a la información del profesor Román Sánchez. Y pues aquí ya voy a explicar a nivel detallado más el artículo 6 con datos abiertos, palabras clave que habíamos ya dicho en clase, y pues un poco la propuesta, ¿no? De antemano una disculpa, profe, si el método no fue el que pidió así, pero es que no cabía lo que yo quería proponer. Entonces, pues opté mejor por, en vez de quitar ese recuadro y poner ahí, cambiarlo, ¿no? Este, ahí pues mandárselo en una hoja en blanco, ahí normal, para que pues lo leyera y pues después me diera su opinión, ¿no? Y pues bueno, voy a empezar que pues el núcleo como es de este artículo 6, como ya lo hemos estado viniendo y estudiando, pues es el derecho de dos caras. El artículo sexto de la Constitución mexicana es un pilar maestro que garantiza pues dos derechos que están en constante tensión, ¿no? Por un lado la transparencia y por otro lado la privacidad, ¿no? El derecho a la información pues establece la obligación de Estado de ser transparente. La regla es que todo lo que hace el gobierno es público. Esto en cuestión de transparencia. Por otro lado, en cuestión de privacidad, el derecho a la protección de datos personales es nuestro derecho a controlar nuestra propia información y que el Estado proteja pues esta esfera íntima. Ahora pues vamos a ver cómo estas siguientes palabras clave que ya habíamos mencionado en clase se van a ir relacionando. Por un lado, pues esta transparencia como obligación, ¿no? Esta cara del artículo 6 busca limitar el poder del Estado a través de la vigilancia ciudadana, información y obligación, ¿no? El artículo 6 transforma la información de una posesión del gobierno a una propiedad pública. La obligación del Estado es entregarla. Hay datos abiertos, que esta es la implementación moderna, ¿no? De la transparencia. No basta con darnos un PDF escaneado, pues la obligación es entregar la información en formatos de datos abiertos, bases de datos, Excel, SSV, que en una computadora pues pueda leer, analizar y comparar. Carácter general, la ley de transparencia que nace del artículo 6 es de carácter general, ¿no? Pues esto significa que es un piso mínimo que aplica a todos en la federación, gobierno federal, estatal y municipal, obligándolos a todos pues por igual. También el carácter preventivo, la transparencia es en esencia de carácter preventivo, la simple posibilidad de ser observados, saber que pues los contratos y gastos son públicos, previene que los funcionarios cometan actos de corrupción, ¿no? O sea, eso se espera, ya que es la mejor herramienta contra el secreto, ¿no? Contra esta corrupción. Aquí en México, claro que sí. Pero pues información básica, ¿no? El artículo 6 obliga a los sujetos, gobiernos, partidos, sindicatos a publicar proactivamente sin que nadie se le pida una serie de información básica, salarios, directorios, contratos y presupuestos. Por otro lado, las cuestiones privadas, ahora sí las privadas de ciberderecho y control del yo digital, pues aquí en el artículo, pues que nos protege en la era digital, ¿no? Es el corazón de ciberderecho o derecho informático en México. Base informática y de ciberdato, pues básicamente nos vamos a informar o va a ser una base de datos, un servidor, ¿no? En donde el gobierno, una empresa guarda pues nuestra información. Un ciberdato es un término más específico para un dato personal en formato digital, que es lo que contiene, ¿no? Nuestro nombre, dirección, nuestra huella digital. La curbiométrica, pues este ejemplo es reciente, ¿no? Es algo de tensión, ¿no? Que todavía no hay tanta información acerca, algunos de los mexicanos desconocen, ya que pues el gobierno busca crear una base informática nacional con la curbiométrica, con rostro, huellas. Pues un poco el argumento a favor es que para darnos esta certeza jurídica y seguridad y prevenir pues el robo de identidad, ¿no? Argumento en contra, pues un poco de riesgo es la creación de la base de datos de vigilancia más peligrosa de la historia de México. Si así ya hay corrupción, imagínense aquí ahorita. Si se filtra, el daño moral y el riesgo de suplantación es y incalculable más bien. Pues bueno, algorítmica y algoritmo negativo, ¿no? Aquí es donde se ponen pues distópicos.
Los algoritmos se refiere al uso de algoritmos o fórmulas matemáticas pues para tomar decisiones, pero este algoritmo negativo de interpretación es un concepto clave, ya que es cuando un algoritmo en base a la información del gobierno pues nos afecta negativamente. Pues por ejemplo un algoritmo que automáticamente nos niega una beca, ¿no? Nos califica como riesgosos para un crédito fiscal o, o pues nos marca como una auditoría. El ciberderecho basado en el artículo 6 nos debería de dar el derecho a saber por qué un algoritmo pues nos sancionó y pues podemos apelarlo, ¿no? En consecuencias, sin sanciones y ética, pues, ¿qué pasa cuando se rompe este equilibrio, ¿no? Del artículo 6? Pues la ley no es solo una sugerencia, tiene un carácter sancional. Si un funcionario donde esconde información o filtra nuestros datos personales, pues debe ser sancionado. Daño moral y la falta de moral, ¿no? En cuestión de daño a la moral, es un término legal precioso, ¿no? Porque pues si el IMSS filtra nuestro historial clínico, que es un dato sensible, pues nos causa daño moral, una afectación a nuestra reputación, hasta honor, ¿no? Y la vida privada, ni se diga, pues podemos demandar. La falta de la moral, pues es un término subjetivo, ético y anticuado. Es violar una costumbre social. El daño moral es el concepto legal relevante para el artículo 6. Fuero constitucional es un obstáculo para el carácter sancional. El fuero, la inmunidad procesal de un alto funcionario, diputado o gobernador, pues puede impedir que sea sancionado por violar el artículo 6, ¿no? Un ejemplo sería usar el espionaje o para ocultar contratos. Es el choque directo entre el privilegio político y el derecho a la transparencia. En estos casos límites secretos y de autonomía, pues ahora sí que el artículo 6 es donde el derecho choca con otros poderes. La transparencia y diplomacia, pues claro, la diplomacia es una de las excepciones legales a la transparencia, las negociaciones internacionales y la información que pueda afectar la seguridad nacional si se pueda clasificar como secretas, reservadas, pues es el límite del artículo 6. También por otro lado está la autodeterminación de los pueblos, que es lo que venía hablando un poco anteriormente, que pues este es un derecho del artículo 2, ¿no? Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, a sus propias formas de gobierno. La tensión surge cuando esos gobiernos manejan dinero público. ¿Deben seguir la ley de transparencia o sus propias costumbres, ¿no? Es un debate pues que aún no se resuelve. Este secreto también, pues, bueno, hay un secreto inmobiliario, que este es el ejemplo perfecto de la lucha del artículo 6 versus el mismo artículo 6, ya que pues lo privado, que es el secreto inmobiliario, es un derecho a la privacidad patrimonial, que no se sepa públicamente, pues básicamente qué casas hay, ¿no? Y pues por otro lado está la pública, que pues si eres un funcionario, a esto se jacta, pues el interés público por prevenir la corrupción anula el secreto. Por eso el artículo 6, transparencia, pues nos obliga a hacer pública la declaración patrimonial, la información deja de ser privada y se vuelve pública para pues el rol. Esto básicamente yo recuerdo un poco estas acusaciones hacia los hijos de AMLO, ¿no? De sus bienes, también su momento fue Peña Nieto, Vicente Fox y todos, ¿no? Algunos, solo por dar unos ejemplos. Y pues bueno, o sea, aquí viene una propuesta interesante con respecto al artículo, en donde pues, bueno, ya analizando un poco igual también lo que era Nietzsche, Kafka, un poco Aristóteles, ¿no? Hasta Bauman un poco, pues esta viene un poco la interpretación de lo que yo propondría como pues esta formulación constitucional. Y pues yo le cambiaría y pues vaya, le pondría artículo 6 del derecho a la verdad, la razón y la soberanía a la identidad. Aquí vendría un apartado A de la soberanía del ser y de la identidad digital, donde entraría el número 1, que toda persona es titular soberana de su identidad y sus datos personales, tanto analógicos como digitales. El Estado garantizará la autodeterminación informativa como un derecho humano irrenunciable.
2. Queda prohibida la creación de una base informática biométrica centralizada de carácter general. Los datos biométricos, genéticos, faciales, dactilares son inalienables. Su uso por el Estado será excepcional, justificado bajo orden judicial y estrictamente limitado al fin legal para la cual fueron recabados. 3. Todo ciudadano tendrá derecho a la auditoría, explicación y oposición de cualquier algorítmica o sistema automatizado público o privado que tome decisiones que afecten a su esfera jurídica. Queda prohibido el algoritmo negativo, opaco, aquel cuya lógica no puede ser explicada al afectado. 4. La protección de datos personales tendrá un carácter preventivo en su diseño, privacidad por defecto y un carácter sancional severo contra la vulneración. El daño moral derivado de la negligencia en la custodia de datos por parte del Estado particularmente será indemnizado. Esto para asegurar realmente algo que en verdad nos duela, que ahora sí que sí la cagamos y que en verdad nos duela. Y obviamente, bueno, ahí viene una conclusión, pero ya al final mejor la doy. En el apartado B de la transparencia como debe de ser de razón, como deber de razón. Número 1. El principio rector del Estado es la transparencia total. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad o persona que ejerza gasto público es un bien público, accesible en formatos de datos abiertos universales. El secreto y la observación son la excepción, deberán de ser temporales, sujetos a revisión judicial, expedida. La obligación del Estado no es solo entregar información, sino garantizar el derecho a saber el por qué toda negativa, acto administrativo o resolución deberá estar acompañada de una fundamentación clara y accesible. 3. La diplomacia, la seguridad nacional y la investigación de delitos se sujetará a este principio. El secreto no será un cheque en blanco, será un recurso temporal y justificado que no amparará violaciones a derechos humanos ni actos de corrupción. 4. La transparencia se ejercerá respetando la autodeterminación de los pueblos indígenas, armonizando el derecho a la información con sus usos y costumbres, siempre garantizando el fin último de la rendición de cuentas. Ahora viene el apartado C de la responsabilidad y las sanciones. Aquí, la violación a cualquier de los apartados de este artículo será considerada una falta grave con la confianza pública y un ataque a la moral republicana. 2. Ningún servidor público, sin importar su cargo o fuero constitucional, tendrá inmunidad ante el incumplimiento de este derecho. Pero aquí sí hacerlo bien, o sea, sí, la obstrucción, ocultamiento o destrucción de información, así como la violación de datos personales, será causal de sanciones inmediatas, incluyendo la destrucción y la inhabilitación. El silencio administrativo ante una solicitud de información será interpretado como una afirmativa ficta a favor del ciudadano y casual de sanción directa al funcionario responsable. Se elimina la burocracia como castigo. Y pues bueno, o sea, también igual un poco como conclusiones, eh, es que aquí no se podría generar un cambio si verdaderamente nosotros como individuos, como personas, como mexicanos, no lo generamos. Tomé agua, perdón. Eh, no lo generamos, no existirá este cambio, no se realizará, no vendrá cambio, si lleguen tales, un montón de reformas, un montón de adjudicaciones o de nuevos artículos, no existirá un cambio si nosotros como mexicanos no leemos, no nos informamos, no estamos al pendiente de tal vez de lo que sucede en nuestros países. Yo sinceramente me cuesta a mí como joven tener este acceso fácilmente sin importar mi clara o nula capacitación de atención ante ay, perdón, ante pues estas informaciones. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Claramente la información que nosotros podemos encontrar en portales del gobierno, pues muchas veces hasta nos da hueva, nos da flojera el leerlo, estar informados todos, ¿no?
fácilmente se nos hace ver un TikTok, ver una información de una representación de estos nuevos youtubers políticos que dan sus opiniones o que dicen, es que existe esta nueva ley de reforma y todo. Obviamente, no quiero decir que todos, no quiero generalizar que todos nosotros como sociedad, pero en su mayoría que venimos como nueva generación, pues sí la hay. Le digo que hay este pequeño proceso cognitivo de guardar o de prestar esta atención. A mí me cuesta personalmente. ¿Qué hago? Busco a veces en TikTok y me entero nada más muchas veces por esas información. O en Instagram. O hay veces en las que las mismas cuentas del gobierno no suben precisamente lo que realmente se anda trabajando. Simplemente lo que prometieron y ya están logrando a duras penas cumplir. Entonces aquí también pues es un choque de información porque pues ¿dónde la encontramos una verídica? Obviamente están los portales de estas instituciones, pero vuelvo a lo mismo, no todos entramos, no todos nos metemos a lo mismo, a ver qué onda, no todos tomamos como esta prioridad. Existe de cierto modo un rechazo hacia lo que es el mismo gobierno por ahora, pero esperemos que eso cambie, esperemos que tal vez nosotros como jóvenes ya después el tiempo nos haga recapacitar y decir, ching, ¿por qué no vimos esto antes? ¿Por qué no? Entonces, al final de cuentas, podemos en realidad generar un cambio como jóvenes. Tú, compañero que me estás escuchando, usted, maestro que nos está escuchando, claro, usted fue un gran mediador en esta situación, ya que, como vuelvo a repetir, hubieron situaciones en las que nuestro pensamiento crítico fue a flote y entendimos grandes propuestas, entendimos grandes información, ¿no? Y esto ya dependerá de cada uno de nosotros cómo lo vamos a utilizar para el día de mañana. Pero, pues bueno, al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Para generar un cambio verdadero, pues hay que caminar distinto, ¿no? Hay que proponerlo. Esto viene de raíz y pues yo sé que es muy difícil lidiar con actualmente cómo están yendo este tipo de avances tecnológicos muy rápidos que difícilmente ya nos vamos a estar acoplando. Ahora sí que solo Dios sabe qué onda, pero pues resistir, o sea, resistir y ser fuertes, no desesperar y entender que esto es simplemente parte de nuestra historia como mexicanos y pues generar un cambio, pensar diferente, siempre tener este criterio. Podrá haber muchos reyes, muchos gobernantes, pero siempre tenemos que ir hacia nosotros. Muchísimas gracias por escucharme, profe, y fue un gusto tenerlo como profesor y pues nada. Cuídese mucho y pues adiós.